Asalto a la judería, obra del profesor y doctor en historia Miguel Ángel Núñez Beltrán, fue finalista del 7º Premio Hispania de Novela Histórica. Se trata de su cuarta novela, tras El magistral hereje, merecedora del Premio Nuba 2008, Aventuras y desventuras de una conspiración y Apurando un sinsentido. Sin embargo, Asalto a la judería, impresa a inicio del 2021, parte de un relato corto del propio autor y del mismo título, escrito en el año 2016. Además, nuestro autor, como historiador, había investigado la situación de los judíos en la España medieval y ya en 1995 había publicado su artículo Apuntes sobre oficios de los judíos en la Baja Edad Media, legislación en las Cortes castellano-leonesas y su virtualidad práctica. Por lo tanto, podemos afirmar que la novela del doctor Núñez Beltrán, de la que vamos a hablar a continuación, tiene la triple conjunción del historiador que se ha documentado sobre unos hechos concretos y su época, del escritor que con especial delicadeza sabe coordinar narración, diálogo y descripción, y lo que para mí es más importante, del profesor que con claridad y compasión sabe transmitir sus conocimientos y enganchar al auditorio, en este caso al lector. La obra nos cuenta las vicisitudes de una familia judía y de sus compatriotas, quienes viven en Sevilla en un marco cronológico que abarcaría entre 1248 y 1999 aproximadamente, aunque el marco más específico será entre 1309 y 1492. Además de Sevilla, hay breves menciones a unos límites espaciales muy amplios, que abarcarían Valladolid, Tórtoles, Briviesca, Toledo, Córdoba, Burgos, Hervás, Béjar e incluso Estambul. Los acontecimientos históricos más importantes que se señalan en la misma son la conquista de la ciudad de Sevilla en 1248, la peste negra, el pogrom o levantamiento antisemita que da título a la obra, y finalmente la instauración de la Inquisición y el decreto de la Alhambra, que conduce a la expulsión de los judíos. Al conquistar la ciudad de Sevilla, uno de los pocos judíos que habitaba en la urbe, según nos cuenta la novela, le entregó al monarca Fernando III un cofre con monedas de oro y se postró ante el rey. Sin embargo, nuestra familia protagonista aún no se había establecido en la ciudad. Así, el patriarca Isaac Azamel vivía en Valladolid, aunque en Sevilla estaban algunos primos suyos, y vendrá aquí aconsejado por su padre, ya que los muchos negocios que se percibían la convertían en un atractivo destino, estableciéndose finalmente en 1309. El capítulo quinto desarrolla el tema de la peste, enfermedad que se originó en China, llegando a Crimea en 1347 y de aquí a la ciudad italiana, a la corona de Aragón y penetrando en el año 1350 en Castilla. Es por tanto muy verosímil que la peste llegara a Sevilla a través del puerto, achacándose a unos marineros valencianos que provenían de Cádiz. Mi hermano viaja conmigo. Hizo el periplo con malestar, cansancio, dolor de cabeza y escalofríos, y desde hace unas horas una enorme calentura se ha apoderado de su cuerpo. Estaba agobiado, porque antes de partir de Valencia vio morir a un marinero catalán que venía del sur de Francia y que tenía los mismos síntomas que mi hermano. Los síntomas se nos narran perfectamente en la novela: fiebres altas y repentinas, hinchazón en las ingles, rojeces que barruntaban abultamientos, unos bulbos ensangrentados estaban a punto de reventar. El mal se contagiaba en primer lugar a través de las pulgas de las ratas, aunque esto no se sabía entonces. De todas formas, resulta premonitorio que Jacob, que ejerce como físico o médico, se percate de esto. De pronto he visto una rata en un rincón. Matad a esos animales, alejaos de ellos. Pueden ser el causante de esta epidemia. Nuestro autor se recrea especialmente en el personaje de Jacob Jabatiel, quien asiste a toda clase de personas, desde nobles cristianos importantes hasta aquellas que viven junto a la puerta de Triana, en un conjunto de chozas de paredes de barro cubiertas de chamiza. Nuestro escritor, con un estilo aparentemente sencillo, pero que recordaría a la pintura del impresionismo, a pesar del realismo, nos traslada a este lugar. El sol pesaba, la choza vomitaba ahogo y miasma. En el suelo, sobre el lecho de paja, una mujer se revolvía entre sudores. Junto a ella, una niña harapienta y una anciana que lo humedecía con un trapo la frente. Obviamente,
La peste, la muerte, no distinguía entre nobles o vasallos, eclesiásticos o seglares, ricos o pobres, cristianos o judíos. A todos afecta por igual esta calamidad. Resulta interesante el destacar cómo, anteponiendo dos términos antitéticos, se consigue englobar a toda la población, aunque hay que hacer notar que la peste afectará más a los grupos sociales más bajos. De ahí que se destaque la mortandad de vecinos de estos grupos, afirmando un personaje. Hoy ha sido mi primo, hace unos días mi padre, sin contar con otros conocidos. La epidemia también afectó con mayor virulencia a aquellos que por su profesión estaban más en contacto con la enfermedad: notarios, médicos, religiosos. En el caso de nuestra obra morirá el rabino Santiago y nuestro médico Jacob. Desde un punto de vista mental, hay quienes ante la muerte quieren aprovechar el poco tiempo que les queda, vivir el carpe diem. Y también, que es lo que se nos cuenta en la obra, aquellos que consideran que la peste se trata de un castigo divino, en fruto de nuestros pecados, y por lo tanto las gentes se echaban en manos de la religión. Procesiones de flagelantes recorrían las calles a la luz del sol o con teas encendidas de noche. La mentalidad popular culparía a los judíos de la epidemia. Tenemos muchos ejemplos de este antisemitismo a lo largo de la novela. Fuera de aquí, hereje, un hombre lo empujó apenas asomó la cabeza. Pero los judíos, vosotros empozoñáis el aire y traéis todas estas desgracias. Había quien pregonaba que la peste se había extendido a causa del envenenamiento de las aguas por parte de los judíos. Esta animadversión conllevará los levantamientos antisemitas o pogroms. A lo largo de la obra se nos enumeran varios, desde el que transcurre en Toledo, en los días en que tiene lugar la boda de Sara y Salomón, hasta otros, como el más conocido, que se produjo en la ciudad de Sevilla el 6 de junio de 1391, que traerá la desolación, destrucción y muerte. El pogrom estuvo impulsado por el arcediano Ferran Martínez. Sus predicaciones exaltaban a las masas y llevarán al asalto de la judería. Una muchedumbre, la mayoría armados, irrumpió en la judería. Conversión o muerte fue el grito atronador que impregnó de terror la aljama. Como una marabunta se desperdigaron por las angostas calles, apalearon o pasaron a cuchillo a los judíos que se encontraron. Aunque el lector conozca estos históricos, la narración y descripción de la novela hace que aún sienta más empatía con los judíos, y más cuando la familia de uno de los personajes, Salomón, se esconde y son descubiertos. El sarcasmo, la crueldad se hacen patentes. ¡Ja, ja, ja! Con una sonora carcajada llamó a los demás. Aquí los tenemos, escondidos como conejos. Los sacaron empujándolos con palos y los condujeron a una plazuela donde agolpaban a los que capturaban. Allí un clérigo se desguiñataba, conversión o muerte. A quienes aceptaban el bautismo los separaban y los llevaban a una zona cercana a la puerta de Minjoar. Allí mismo otros sacerdotes los bautizaban. Quienes se negaban eran pasados a espada. Los charcos de sangre llenaron pronto el suelo de la plazoleta, donde se amontonaban los cuerpos sin vida de hombres, mujeres y niños. La ciudad recobrará la calma a los 3 días. 16 culpables del pogrom serán ahorcados en el campo de Tablada, y tras un juicio que se realizará varios años después, siendo ya arzobispo don Gonzalo de Mena, Ferran Martínez será arrestado, quedando bajo la custodia del arzobispo. El capítulo 14 se titula Diáspora, Nueva Diáspora, y en él se nos cuenta la llegada de la Inquisición en Castilla. Nos dice nuestro autor en boca de sus personajes: se rumorea que pronto va a establecerse una institución que ya existió en algunos reinos y que tiene la función de velar por la pureza de la fe. En Sefarad tendría como misión especial vigilar la práctica cristiana de los conversos y desenmascarar los falsos bautizos. Con todo tipo de detalles se nos describe un auto de fe. En la grada de la catedral se erigió el entablado para el auto de fe, con la presencia de las autoridades civiles y eclesiásticas. Los condenados sentados en un banco, vestidos de saco y con el capotillo del San Benito. Se leyó el delito: herejía, apostasía, judaización y la pena: muerte en la hoguera. A continuación, con una multitud alborotada e insultante, los reos fueron conducidos, enjaulados en un carro, hasta el prado de San Sebastián, donde se había preparado un montículo de leña. Allí colocaron a los 6 penados. Los rodearon frailes
con cruces, ofreciendo confesión. Ellos la rechazaron. Con teas incendiaron la leña y todo ardió como una gran pira. Los cuerpos se retorcieron hasta la muerte, mientras una humareda de olor acre envolvía el cielo de Sevilla. Además, en 1483, los judíos serán expulsados de las diócesis de Sevilla, Cádiz y Córdoba. La familia de nuestra novela abandonará Sevilla con destino a Hervás. Pero la expulsión definitiva de Séfara vendrá con el decreto de la Alhambra del 31 de marzo de 1492. Nuestro autor, basándose en las crónicas de finales del XV y en sus conocimientos, sintetiza los lugares del exilio y las duras condiciones de la partida para concluir. Era un nuevo éxodo, una nueva diáspora de un pueblo errante, expulsado de su patria, en busca de una tierra para soñar, contemplación del pasado como presente, exilio. Resulta muy interesante el análisis de la gastronomía en nuestra novela, con el predominio de la cocina kosher, existiendo muchos ejemplos al respecto. Las mujeres sirvieron la comida, consistía en una sopa de verdura espesada con harina de trigo, albóndigas de cordero y un dulce a base de frutos secos, piñones, miel y huevo. Mientras servía de la cazuela pollo con boronía, a la luz de un candil disfrutaron de los buñuelos que las mujeres habían preparado con la complacencia de un delicioso arope. Finalmente, hemos de destacar en uno de los aspectos que más nos ha gustado de Asalto a la Judería, que la obra nos permite viajar en la máquina del tiempo y aparecer en la Sevilla del siglo XIV, con sus paisajes y personajes, siempre la misma y siempre diferente. Podemos citar el recorrido que hace Jacob Jabatiel, siendo un pasaje que nos motiva a leer con pausas y con deleite esta interesante novela con el que quisiera terminar. Embebido en estos pensamientos, atravesó el centro de la ciudad y salió por el postigo de las Atarazanas. Había sido la importancia de los astilleros la que había dado nombre a esta puerta. Contempló el hervidero de gentes a lo largo del arenal, pescadores, marineros, mercaderes, carpinteros, galafates y pícaros, pendientes de cualquier descuido, curiosos y haraganes, que deambulaban por el muelle sin rumbo ni destino. Un enjambre humano que marcaba por sí mismo la vitalidad de Sevilla. Dejó atrás el postigo del aceite y la puerta del arenal, de Triana, de Goles y del Ingenio. Se detuvo frente a esta última, observando el artefacto, el ingenio que le daba nombre. Prosiguió por la puerta de Vivarlángel. Únicamente grupos de desocupados charlaban en los mentideros que se formaban en la resolana al abrigo del frío. Poco más adelante, la Macarena exteriorizaba la laboriosidad de los campesinos que trabajaban huertas y campos o cargaban a sus mujeres las cestas de hortaliza con destino al mercado de la feria, que se celebraba todos los jueves. Accedió a su vivienda por la puerta de Córdoba, en el momento en que las campanas de la iglesia de San Julián lanzaban sus tañidos a los aires, señalando algunos rezos de los cristianos. Él miraba al cielo y pensaba con respecto en Yahvé, su Dios. Poco me resta añadir tras la amable y enjundiosa presentación de la novela por parte de don Juan Antonio Domínguez. Quisiera, empero, realizar una reflexión en torno a dos cuestiones. La primera, exponer el modo de trabajo en la elaboración de Asalto a la Judería. La segunda, unas palabras sobre el título del libro. La novela histórica recoge elementos de la literatura y de la historia. El novelista de la historia, como el historiador, se marca el objetivo de reconstruir una época del pasado, para lo que resulta imprescindible la investigación. Ambos con el planteamiento de fidelidad histórica, pero con una notable diferencia. La novela histórica lo tratará desde la ficción literaria hasta convertir el relato en un texto estético. En lo concerniente a la novela que ahora presentamos, en la universidad, uno de los temas que de soslayo se me plantearon dentro de la historia medieval fue el de las minorías étnico-religiosas, judíos y mudéjares. Posteriormente, en el entonces llamado curso de doctorado, hoy sería máster en historia avanzada,
tuve la suerte de encontrarme con la profesora doña Isabel Montes Romero Camacho en un curso específico sobre este tema. Fue el primer acercamiento a la historia de los judíos en Sefará. Desde hace unos años, una amplia bibliografía fue acercándome a una cuestión que conforme iba conociendo mejor me resultaba más interesante, me entusiasmaba más. Decidido a poner por escrito las conclusiones de este trabajo de investigación, consideré más oportuno realizarlo a través de una novela histórica. La razón fue que al tratarlo desde la ficción literaria, la imaginación me ayudaba a exponer la propia visión interpretativa de los hechos, a la vez que rellenar los huecos documentales que deja la historia en cuanto a situaciones y personajes, además de comprometer al lector como co-creador del relato, aunque esto pueda parecer una vana pretensión. En cuanto a la segunda cuestión, muchas veces he dudado de la importancia del título en una novela. Soy consciente de que los autores de renombre, a pesar de no necesitar buscar un título sugerente por la fama que los acompaña, se empeñan con ahínco en ello, de manera que resulte atractivo para el público. Cuando a mí, un aficionado a la historia y de la escritura, una vez terminado este relato, me impelía la tarea de encontrar un título que abarcase o diera sentido a su contenido, fueron diversos los que pulularon por mi mente. Recordé que con el presente libro había pretendido exponer de manera novelada el retrato social de una minoría étnico-religiosa en su devenir histórico por la península ibérica, colocando el centro vital en la Universidad de Sevilla. Recordé asimismo que desde el primer momento abandoné la idea de indagar sobre algún personaje histórico, uno de aquellos judíos de corte, y a través de su vida o familia tratar los rasgos peculiares del judaísmo medieval, que decidí rehuir a tales personajes para adentrarme en los avatares históricos de esta comunidad en España, en Sefará, que por ello encaminé mis pasos a penetrar más allá de la mera narración en la vida cotidiana de la comunidad judía, en sus fiestas, usos y costumbres, en la aventura de su historia a través de personajes ficticios e históricos que encerrasen la idiosincrasia distintiva y variada de la comunidad judía. Debe entenderse, por ende, como un relato narrado desde la perspectiva de las vicisitudes judías. Estaba leyendo en aquellos días una antología del poeta José Ángel Valente, un verso del breve poema límite del poemario El Inocente, escrito en los postreros años de la década de los 60 del siglo anterior, me llamó la atención. El verso dice así: «Qué oscuro el borde de la luz». Pensé que quizás este verso plasmase con lucidez las vivencias de la memoria hebrea en la historia de Sefarad. Una historia no exenta de riesgo, sumida en claroscuros, alentada por la esperanza, en lucha por la abolición de límites, la mayoría de las veces opresores. Todo esto me llevó a elegir como título Asalto a la judería, con el que quise reflejar, más allá de un acontecimiento concreto de la historia de los judíos, la situación casi cotidiana de una existencia asaltada por la oscuridad, aunque divisando siempre la luz. Compartidas estas palabras sobre mi intención acerca de la escritura de este libro, solo me queda ahora agradecer a cuantos han hecho posible esta presentación. A Manolo Ortega, editor de Ediciones Onuba y amigo. A don Juan Antonio Domínguez, entusiasta presentador ahora y anteriormente diligente corrector. A mi familia, por los ratos que les he hurtado al escribir esta novela. A los futuros lectores, pues sin ellos ningún libro tendría sentido. Muchas gracias.